Tergiversación de la Biblia católica. Lucas 1:48. Al leer en la versión protestante que María se consideraba como alguien de condición baja en el Magnificat, coincide perfectamente con otras palabras dichas por ella dentro de la misma oración Dios mi Salvador, las cuales reflejan que ella, como pecadora, al igual que cualquier otro ser humano, tenía la necesidad de un Salvador. Al referirnos a ella como pecadora no lo hacemos en forma despectiva ni considerándola como una mujer corrupta y perversa, sino simplemente como miembro de la raza humana, y como tal, entra en la clasificación de pecadores, pues la Biblia dice por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y no hay justo ni aun uno, y que, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23-12. Ella, como todo ser humano, heredó la naturaleza pecaminosa de Adán de sus padres, y eso la constituye en pecadora. Nunca los cristianos hemos puesto en tela de duda que ella debió ser una mujer piadosa, temerosa de Dios y virtuosa, de otra manera no habría sido escogida para ser la portadora del Salvador. Pero decir que fue concebida inmaculadamente y que permaneció siempre virgen es ir en contra de lo que claramente enseña la Biblia. La Iglesia Católica instituyó el dogma de la Inmaculada Concepción de María hasta apenas el 8 de diciembre del año de 1854, por el Papa Pío IX en la bula Inefabilis Deus. Nosotros declaramos, pronunciamos y definimos que la más bendita Virgen María, en el instante mismo de su concepción fue preservada e inmaculada de toda mancha del pecado original, por la singular gracia y privilegio del Dios Omnipotente, en virtud de los méritos de Cristo Jesús, el Salvador de la humanidad, y que esta doctrina fue revelada por Dios, y por lo tanto debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles. Pero a través de la historia, es fácil probar que el consenso de los cristianos, e incluso la misma Iglesia romana, no sostenían que María había sido concebida sin pecado. San Agustín, quien murió el año de 430 de nuestra era, claramente expresó que la carne de María era carne de pecado, y que María, proviniendo de Adán, murió por causa del pecado. Y la carne de nuestro Señor, derivada de María, murió para quitar el pecado. Tomás Aquino creyó que la Virgen fue concebida en pecado, pero que antes de nacer fue milagrosamente limpiada del mismo. Veamos el sentir de este, y otros intelectuales católicos de la época. Tan firmemente se oponía Santo Tomás Aquino a la doctrina, que llegó a ser casi una cuestión de honor entre la orden de los dominicos para oponerse a tal concepto como insostenible teológicamente. Los franciscanos, no obstante, siguiendo a Duns Scotus, estaban más inclinados a adoptar la idea, y los jesuitas, más tarde, lo hicieron uno de los asuntos más importantes para ellos hacer lo mismo. Si el Papa IX estaba en lo correcto, o aún más, era infalible. Parece lamentable que los teólogos más sobresalientes de la cristiandad hubieran sido dejados durante 18 siglos con tal marca de falta de guía sobre el asunto que no solamente los hizo errar, sino que erraron en proporción a su estatura como líderes de la vida intelectual de la Iglesia, los luminares en el firmamento de su mente, qué Biblia realmente está bien traducida, y qué Biblia está manipulada. Hechos 14:22. La palabra griega presbuteros se traduce anciano en el Nuevo Testamento, o presbíteros, como la misma Biblia Torres Amap lo hace en 1 de Pedro 5:1, en donde el apóstol Pedro se considera a sí mismo presbítero o anciano junto con todos los demás. Pero nunca se traduce como sacerdotes, ya que para la palabra sacerdote existe otra palabra griega, la cual es hieres. Vale la pena aquí citar el comentario del finado don Luis Rodríguez respecto a estos versículos. La palabra indebidamente puesta en tipo ordinario es sacerdotes, pues parece que es necesario repetir que nuestro Señor Jesucristo no organizó su iglesia con sacerdotes, y no porque no los hubiera, pues los había, sino que Él no quiso llamarlos para que predicaran su evangelio, por lo tanto, no es posible creer que San Pablo hiciera lo que el Señor Jesús no quiso hacer. El Nuevo Testamento en ningún pasaje enseña que a los líderes de la iglesia se les llamaría jamás sacerdotes. Se les llamó apóstoles, pastores, obispos, ancianos, pero nunca sacerdotes. La Biblia enseña que todos los creyentes ya no necesitan de sacerdotes intermediarios para acercarse a Dios, Hebreos 4:16, sino que todos son sacerdotes reales, como el mismo apóstol Pedro lo afirma en su primera epístola. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Más bien, fueron los sacerdotes los principales, sumos, sacerdotes los que planearon y llevaron a cabo el complot para la ejecución de Jesús nuestro Salvador, como claramente lo dice el Evangelio de Juan. ¿Cuál sería entonces la intención de insertar aquí en Hechos 14:22 la palabra sacerdotes?
Exactamente, usted acertó, Romanos 6, 2, 4. Si usted observa por favor la diferencia en este pasaje en las dos versiones de la Biblia, notará que la católica dice que somos unidos con Cristo por medio del bautismo, mientras que la versión cristiana dice simplemente que somos bautizados en Cristo. Podríamos citar nuevamente aquí el texto griego para demostrar que allí no aparecen las palabras unidos, ni por medio de él, sino simplemente bautizados en Cristo. Y es fácil de comprobar pues en la actualidad las escrituras en los idiomas originales están al alcance de todos más que nunca. Más bien, un análisis del contexto aquí será suficiente. Si seguimos leyendo el versículo encontramos en la misma versión católica que por medio del bautismo somos enterrados junto con Cristo, para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado de la muerte. Observe cómo dice que por medio del bautismo somos enterrados junto con y no unidos a, que va en perfecta armonía con el principio del versículo, como está bien traducido en la versión cristiana, pero mal en la católica. La enseñanza del Nuevo Testamento es más bien que somos unidos a Cristo al creer en Él, no al bautizarse. Esta unión es un acto en pleno ejercicio de la voluntad del individuo al tener perfecto uso de razón, y no el salpicado que se le fuerza a la cabeza de los infantes, sin que estén absolutamente conscientes de ello, y que la Iglesia romana llama bautismo. Romanos 6, 3. No es esta una repetición desapercibida del pasaje anterior, sino que deliberadamente señalamos en forma más particular este versículo para hacer observar al pueblo cristiano como una misma versión de la Biblia Dios habla hoy, ofrece una traducción diferente del mismo versículo dependiendo de los lectores a quienes se les está dirigiendo tal o cual versión. Note como en la versión católica, que incluye los libros apócrifos, dice que somos unidos a Cristo con el bautismo, mientras que en la versión protestante que no incluye los libros apócrifos, dice que somos unidos a Cristo en el bautismo. ¿Qué le parece? Una Biblia hecha a su medida. Como si Dios fuera un sastre, y la Biblia fuera una prenda de vestir. Esta descarada actitud deja bien sentada cuál es en realidad la finalidad de las Sociedades Bíblicas Unidas, que distribuyen en Latinoamérica las Biblias de la Sociedad Bíblica Americana. Ya en sus propias publicaciones dejan de manifiesto su tendencia ecuménica al hablar tan favorablemente del Papa y los católicos. Y al producir dos versiones de la misma Biblia tijereadas al gusto del cliente, una vez más confirman su falta de temor de Dios y de respeto a su palabra. Dios tenga misericordia de sus almas. Si usted ama al Señor y su palabra, no coopere con dicha sociedad comprando su material. Gálatas 3, 26, 28. Lo mismo que se señaló en el comentario de Romanos 6, 2, 4 podemos decir aquí, ya que ocurre la misma adición y manipulación de palabras, con el mismo propósito. Repito. No somos unidos a Cristo por medio del bautismo, somos bautizados en Cristo, pero unidos a Él al creer en Él. Tito 3, 5. Aquí encontramos una manipulación similar a la de Romanos 6, 3 hecha por las Sociedades Bíblicas Unidas, con el mismo propósito de apoyar la herética idea de que por el agua del bautismo somos renacidos a una nueva vida. Note una vez más las dos versiones de la misma Biblia. El espacio no me permite mostrar aquí cómo otras versiones de la Biblia católica en este pasaje Tito 3, 5 enfatiza el hecho de que el Espíritu Santo nos hace renacer por medio del bautismo. Baste decir aquí que en el original no aparece la palabra bautismo, sino lavamiento, que no es lo mismo. La Biblia nos dice que somos renacidos a una nueva vida al creer en Cristo. Juan 3, 3, 16. Que el Espíritu Santo realiza la obra de regeneración. Tito 3, 4, 5. Al ser lavados nuestros pecados en la sangre de Cristo. Primera de Juan 1, 7. Primera de Pedro 1 versos 19 y 20. Si acaso hay otra cosa que nos lava del pecado, aparte de la sangre de Cristo, y que se mencione en la Biblia, no es el agua del bautismo, sino la palabra de Dios, la Biblia misma. Segunda carta a Timoteo 3 versos 16 y 17 y primera de Pedro 1 versos 22 y 23. Hebreos 3, 1 y Hebreos 10, 12. La Iglesia Católica, como cualquier persona que conozca de religiones orientales paganas lo podrá constatar, es una mezcla híbrida de cristianismo verdadero, judaísmo abolido por Cristo, y paganismo. Del cristianismo conserva algunas de las doctrinas cardinales que han caracterizado al cristianismo a través de estos casi 20 siglos de existencia.
Del judaísmo adoptó y adaptó algunos de los ritos prescritos en la ley ceremonial mosaica, como el rocío con agua bendita semejante al rociamiento con hisopo y sangre que hacían los antiguos sacerdotes judíos, parte de la indumentaria de los sacerdotes, burdas imitaciones de ceremonias judaicas como la cuaresma que parece asemejarse a la Pascua judía, etcétera, etcétera, etcétera. Del paganismo han adoptado la idea del dios hostia, el nombre de pontífice designado a los sacerdotes, también parte de la indumentaria como las mitras, escapularios, adornos, la imagen de una diosa sosteniendo a su esposo Dios infante que en la Iglesia de Roma ha sido sustituido por la Virgen María y el Niño Jesús, etcétera, etcétera. Como ya lo señalamos en el tratamiento de Hechos 14:22, la palabra sacerdote viene de la griega hiereis, y la palabra sumo sacerdote viene de archiereis. ¿De dónde entonces tomó la Biblia católica el término pontífice, y qué significa? Veamos lo que dice el diccionario Larousse. Pontífice. Papa, jefe supremo de la Iglesia Católica Romana. No mucha ayuda, pero espere un momento, si a Cristo la Biblia Católica lo llama pontífice, y el diccionario nos dice que un pontífice es el jefe de la Iglesia Católica, entonces se puede concluir que Cristo fue un papa, o bien, que el actual papa es el Cristo de la actualidad. Por supuesto, ninguna de las dos conclusiones anteriores incomodarían a la mencionada Iglesia. Es evidente entonces la intención por la que en Hebreos la Biblia católica haya utilizado el término pontífice en vez del correcto sumo sacerdote. Pero veamos qué nos dice otro diccionario. En esta ocasión consultaremos el diccionario de la lengua española Aristos. Pontífice. Sumo sacerdote que presidía los ritos y ceremonias religiosas en la antigua Roma. De modo que por eso se llama por eso y otras cosas Iglesia Romana. ¿No le parece, amigo, una irreverencia a Cristo que una institución le llame a Cristo pontífice, o sea, sumo sacerdote de una antigua religión romana, y una falta de respeto a su palabra que la misma institución adultere este versículo para que diga lo que no dice en el original? Por otro lado, yo no voy a objetar que la Iglesia Católica persista en llamarse romana y en llamar a su máximo jefe pontífice, identificándose así aún más con el paganismo de las religiones romanas que existieron antes que el cristianismo. Pero sí vamos a enfatizar, a pregonar y a predicar con todas nuestras fuerzas, que el verdadero cristianismo tiene una cabeza, un sumo sacerdote que es Jesucristo, Dios mismo y no un hombre, y que el origen de nuestra religión no está en Roma sino en Jerusalén, pues fue allí donde estuvieron congregados los cristianos en el advenimiento del Espíritu Santo. En cuanto a la palabra hostia que indebidamente sustituyó la Iglesia romana por sacrificio, además de la evidente intención de dicho cambio, escuchemos una vez más la explicación de don Luis Rodríguez en relación a este cambio. El clero romano, además de poner notas a los versículos y de intercalar palabras de su motu proprio, comenzó ya a cambiar radicalmente algunos textos bíblicos, con el fin de hacer creer a sus ovejas que Cristo o sus apóstoles dijeron tales o cuales cosas, pues en la Biblia de Torres Amat, sexta edición de 1944, en el ejemplar que tengo, dice en Hebreos 10:12, después de ofrecida una sola hostia por los pecados, palabras puestas en tipo ordinario, y es necesario repetir que la palabra hostia es completamente desconocida en las Sagradas Escrituras, como prueba transcribo el mismo texto de la Vulgata Latina. Mas habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, edición de 1851, y no es lo mismo decir una sola hostia a un solo sacrificio. Además, el autor sagrado se refiere al solo sacrificio que Cristo ofreció de sí mismo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. ¿Puede la mente honesta, acaso, cerrar sus ojos a tan contundente evidencia de adulteración a la santa palabra de Dios? El último que mencionaré. Apocalipsis 22 versos 18 y 19. En realidad este pasaje no contiene un cambio doctrinalmente significativo en las dos versiones de la Biblia que estamos estudiando, excepto quizá las palabras en letra cursiva puestas en la versión católica en el versículo 19, que solamente enfatizan más la sentencia dada en dicho pasaje. La razón, pues, de incluir este texto es que usted, amable lector, pondere estas palabras. Que usted pese en balanza la importancia suma que tiene el quitarle o ponerle algo a la palabra inspirada de Dios. Los editores de esta publicación no sostenemos que exista una versión perfecta. Es más, creemos que existen otras versiones, además de la Reina Valera, que son buenas traducciones, y que quizá contengan errores de traducción. O quizá, ¿por qué no decirlo?, la misma Reina Valera tenga errores de traducción, que por la naturaleza misma del cambio dinámico de toda lengua, contenga términos obsoletos, o que hayan en nuestro tiempo, cambiado totalmente su sentido.
Pero una cosa es incurrir en un error de traducción o de imprenta accidentalmente en pasajes que no cambian la sustancia de una doctrina fundamental, y otra muy diferente es la mutilación, la adición, la adulteración descarada y malintencionada de pasajes claves de la escritura para que se acomode esta a nuestras creencias, o a las creencias de nuestra religión.